Me preguntan siempre, ¿usted cree en la justicia? Yo creo firmemente en la justicia. Muy bien, tengan todos ustedes muy buenas tardes, estimados compañeros, aquí en una nueva transmisión en vivo por nuestra cuenta de TikTok, como pueden observar. En esta ocasión con el capítulo número 3 de nuestro podcast, en esta ocasión estrenando lo que es un nuevo formato, como pueden ver. Como sabrán, este es nuestro tercer episodio. De la misma forma como se está transmitiendo en vivo, vamos a poder grabarlo y vamos a poder subirlo a nuestra plataforma, a nuestro canal de YouTube, además de nuestra plataforma que está en Spotify para que puedan verlo o escucharlo en su tiempo. Bien, en esta ocasión nos queda, tenemos el grato honor de presentar a quien sería en este caso nuestra tercera panelista, en continuación a los temas que ya habíamos tomado en los primeros dos capítulos, que era el derecho aduanero y el derecho tributario. En esta ocasión el derecho civil y familiar se hará presente en este episodio. Junto a nosotros tenemos a la doctora, nuestra licenciada, la docente Maguálida Velázquez Patiño. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Bienvenida. Muchísimas gracias, querida Claudita, querido Luis. Es realmente muy grato poder estar presente en esta jornada con la gentil invitación que nos han hecho llegar y la verdad contentísima de poder compartir con todos los que nos están siguiendo en las redes sociales. Bien, muchas gracias. Sí, Claudia, adelante. Muy bien, como ya bien lo había dicho mi compañero Luis, en este episodio 3 vamos a continuar un poco más con la que sería la orientación profesional, este tema tan importante tanto para estudiantes como para los futuros ya abogados que van a ser parte de que son parte de nuestra comunidad universitaria. Como primer punto, ya bien lo había dicho, hoy tenemos el grato honor de conversar con la abogada especialista en Derecho Civil y Familiar, la doctora Velázquez. No sé, Luis, si nos puedes dar un poco más de lo que es una presentación general de lo que es nuestra querida invitada. Claro, cómo no. Comentarles a todos los que nos están viendo en este momento y escuchando que nuestra querida doctora es titulada, tiene su licenciatura en Derecho desde la Universidad Mayor de San Andrés en el año 2001. La misma está cumpliendo 13 años como docente en nuestra Casa Superior de Estudios, que es la Universidad de Aquino Bolivia, acá en nuestra sede en la ciudad de La Paz. Tiene especialidades en lo que es Derecho Constitucional y Constitucionalista, además de las especialidades que es en Derecho Civil, Familiar y Educación Superior también en nuestra universidad. Es una profesional muy capacitada, una profesional con un gran conocimiento en el área, como podrán ver. Y en este caso yo quisiera, estimada doctora, que nos dé un breve, si se podría decir, una breve descripción suya, cómo usted se autopercibe, cómo usted se podría describir ante los que nos están viendo, por favor. Gracias, querido Luis. Evidentemente, mi casa o alma mater es la Universidad Mayor de San Andrés. Sin embargo, he encontrado en la Universidad de Aquino Bolivia, la UDABOL, mi segundo hogar. De hecho, mis hijos, desde muy niños, venían a pasar clases los sábados, aquí algunas veces conmigo, y lo han tenido siempre este lugar como su segundo hogar. A mí me ha abierto las puertas de una vida que no había pensado inicialmente, pero de la que estoy sumamente satisfecha. ¿Cómo me podría describir? Apasionada por el derecho, feliz, contenta, enloquecida, adoro el derecho. Eso es algo que generalmente siempre lo comparto con mis estudiantes de primer semestre. Si ustedes recuerdan, yo les decía, a mí el derecho no me gusta, a mí el derecho me encanta, lo adoro. Y por eso mismo le tengo un respeto único, y es por eso que todo lo que hago en el ámbito del derecho familiar, sucesorio, y no solamente el derecho civil, no solamente el derecho familiar, sino que he encontrado un otro camino fascinante, como es el ámbito del derecho procesal, ya sea en el ámbito familiar como en el ámbito del derecho procesal civil.
Muy bien, doctora. No sé si le parece bien entrar primeramente en una primera sección de este podcast para hablar un poco más de la vida personal, conocer un poco más allá de su faceta profesional. Como primera pregunta podría ser, ¿qué es lo que le apasiona fuera del derecho? Mi familia. Mi familia y bailar con mi familia. Somos una familia de fanáticos por el baile, por el folclore, 24, 25 años bailando diferentes danzas, aquí en La Paz, en Cochabamba, en Potosí, en Oruro, en todas las entradas que hemos podido bailar, compartir en familia, eso. Sí, algo muy importante, como bien lo dice, estar con su familia. ¿Se podría decir que esa es su mayor inspiración? Totalmente, totalmente. Cada día me despierto pensando cómo poder mejorar, cómo poder ser mejor ejemplo para mis hijos. Y recuerdo que no solamente están mis hijos, están mis papás, mis hermanos, mis sobrinos, bueno, toda la familia, pero aquí, como les decía, también he encontrado otra familia, así que aquí también tengo a mis hijitos. Sí, nos sentimos igualmente muy agradecidos de contar tanto con su enseñanza como la de los diferentes docentes que nos hacen sentir un poco más cercanos y en familia dentro de la universidad y lo que tanto nos apasiona, que es la carrera de Derecho. Gracias, Sí, Claudia. haciendo hincapié a lo que mi compañera estaba antes mencionando, decir la realidad, mi persona está en 5º semestre, al igual que nuestra compañera que va presente, Claudia. Hemos tenido la dicha de que la primera docente con la que personalmente yo he pasado clases presenciales, ya que el tiempo en el que he empezado mi persona, los estudios superiores han sido en pandemia, ha sido con la doctora Maguárida. Y la verdad es que esa inspiración, esas ganas de aprender y además esas ansias de querer ser un abogado que persiga la justicia, que vaya por lo justo, viene emanando de la doctora, que es una inspiración, que es la mía personalmente. Pero acá una pregunta muy interesante, doctora. Para usted, ¿quién es su mayor inspiración? Mi mamá, definitivamente. Y se lo he dicho 1000 veces en clases a todos los que me han podido escuchar. Mi mamá es una persona completamente vertical. Es una persona con una disciplina increíble. Es una persona a la que se le ve firme siempre, pero que tiene un corazón desbordante en cariño, en atención, en amor, ¿no? Entonces, si hay algo que quisiera en esta vida es pues poder parecerme un poco a mi mamá. Qué bonito, la verdad. Me enternece sus palabras, querida doctora, porque es el concepto que yo creo que tenemos que tener todos de nuestras madres, ¿no? Porque son la mayor inspiración, la persona que ha velado y la muestra del amor más puro que puede existir en este mundo. Definitivamente, ¿no? Estamos de acuerdo todos. Claro. En eso definitivamente. Indudablemente. Y igualmente esperamos que todos nuestros espectadores estén muy de acuerdo en este punto, algo muy personal que no solo marca a una persona, sino también en muchas familias es lo que inspira y el pilar fundamental de todo esto. Doctor, una pregunta, algo ya más dirigido un poco a la profesión, es ¿qué es lo que le motiva a seguir luchando por la justicia? Que en realidad todos tenemos nuestro papel, nuestro trabajo. Todos tenemos que hacer lo que nos corresponde en esta sociedad. Y si cada uno hiciera lo que debería hacer, no tendríamos tantos problemas. Me preguntan siempre, ¿usted cree en la justicia? Yo creo firmemente en la justicia. ¿Dónde tenemos problema? No en las leyes tanto, sino en los principios y los valores y la educación que está siendo lamentablemente dejada de lado por la familia, por los padres, porque nos estamos dedicando a lo material y estamos dejando la educación de nuestros hijos a terceras personas e inclusive a los medios tecnológicos. Entonces, si cada uno hiciera lo que debe ser, tendríamos un mundo mejor. Entonces, a mí lo que me impulsa
es crear un mundo mejor, una sociedad mucho más justa, mucho más equitativa, primero para mis hijos, segundo para todos aquellos que van a compartir a partir de ello ustedes y todo nuestro entorno. Tenemos que dejar un mundo mejor. Claro. Evidentemente. Esta pregunta igual me lleva a la siguiente, es ¿qué tanto en su vida ustedes, podría decir, un poco dependiente de lo que serían las redes sociales, la tecnología, cuánto aplica? Podría decirse que en este mundo que ahora muchos, tanto adolescentes como jóvenes, dependen tanto de esto, pero es fundamental, también es muy necesario para lo que sería el aprendizaje, asimismo un poco más para lo que sería la vida personal, también ayuda a tantas diferentes personas, algunas que son un poco más retraídas a poder ver un poco más allá del mundo a través de, ya se podría decir, pantallas, explorar diferentes aspectos. ¿Qué es lo que piensa dentro de esto y cuánto ha impactado lo que sería el mundo tecnológico a su vida? Qué linda pregunta, porque te cuento que yo, pues, un poco reacia al principio al tema del TikTok, ¿no? Al tema de todo toda esta gama de tecnologías que nos vienen inundando, que además lo manejan de manera tan habitual los jóvenes. Y yo decía, estaremos tal vez desconectados. Y me pasó algo bien interesante hace unos años atrás. Antes de la pandemia, me invitaron a participar en Derechoteca. No sé si ustedes conocen qué era Derechoteca. Derechoteca era algo como esto. Era una transmisión a nivel nacional y a nivel internacional de espacios de derecho que nos permitía dar cursos de actualización a diferentes lugares, a diferentes personas. Ahí fue que yo cambié la forma de entender cómo dar docencia o cómo transmitir lo poco o mucho que sé a las personas. Porque de aulas me vi ante una pantalla, me vi ante 500, 1000 personas en algún momento que estaban conectadas y de repente yo había unas preguntas y podíamos contestar en línea. Y cuando se vino el tema de la pandemia y nosotros teníamos la necesidad de implementar las clases virtuales, pues me ayudó muchísimo. Yo creo que todo lo que aparece tenemos que potencializarlo y utilizarlo a favor. Claro, yo creo que es lo más favorable, ¿no? Porque si nos hubiéramos quedado netamente en lo que es principalmente la casa, y obviamente velando por nuestra salud, no velando por nuestra seguridad, pero el tiempo no pasa en vano y no es válido el término, ya que nosotros salimos del colegio. Yo personalmente salí del colegio en el año 2020, justo en la época de la pandemia. Y no me hubiera sentido más en casa si no hubiera sido con la materia que usted dictaba en ese tiempo, doctora, la teoría general del derecho. ¿Cómo la voy a olvidar? Un momento muy, muy ameno, donde uno se siente verdaderamente, como dice la doctora, en familia, donde encuentra ese lugar en la universidad para sentirse bien, porque eso es lo que es acá en la Udabol, con docentes como la doctora. La verdad es esa, pero yo quisiera hacer una pregunta, doctora, como tal, ya como profesional en derecho. ¿Qué es lo que a usted le hace sentir orgullosa de su profesión? Un poco difícil de poder resumir en pocas palabras qué es lo que me hace sentir orgullosa, pero es posible, todo en derecho es posible. ¿Sabes qué? Profesionalmente, hacer un poco de justicia, se dice, ¿no?, que los abogados practicamos leyes, pero que rara vez tenemos la posibilidad de tener ese encuentro con la justicia. Y es verdad, no siempre el derecho es justo, no siempre lo justo es derecho, y muy pocas veces, lamentablemente, podemos coincidir con la justicia. Pero cuando se da ese momento, es glorioso.
Cuando se da ese momento, es mágico, es total y absolutamente satisfactorio poder contribuir a dar una satisfacción a la sociedad y saber que lo que has hecho es correcto y poder ir a casa, poner la cabeza en la almohada y dormir sin ningún tipo de remordimiento, en paz. Qué respuesta más directa, ¿verdad? Y la muestra de la rectitud de nuestra acá invitada doctora trasciende a nuestras redes sociales, que acá podemos ver que le mandan mucho cariño, le mandan saludos. Están diciendo, doctora Mawálida, usted es una excelente docente, la mejor docente de la UDABOL, una excelente docente, una gran profesional. Le mandan aplausos y le mandan saludos, le mandan buenos deseos, querida doctora. Bueno, agradecida con todos, a pesar de que me tienen mucho miedo, ¿no es cierto? Dicen, qué mujer tan seria, qué mujer tan seria. Ese es el término que hoy día me decían en clases. Y les voy a decir la verdad, ¿no? Donde empieza el trabajo, termina la amistad, también les decía en clases, sí, ¿no? Muy cierto. Nosotros somos amigos, porque tú lo has dicho, Luis, aquí en la UDABOL es un segundo hogar. Aquí nosotros estamos, a diferencia de otras universidades, estamos enfocados no solamente en formar profesionales en Derecho, licenciados en Derecho, sino estamos enfocados en formar profesionales integrales, profesionales que sirvan a la sociedad, pero que además hagan honor a una profesión tan maravillosa, tan gratificante como es la del derecho. Y en ese sentido, si bien somos o podemos lograr una amistad, no es menos cierto que cuando empieza el trabajo tenemos que ser disciplinados. Y la disciplina definitivamente es algo que se tiene que respetar. Y ahí es cuando surgen a veces algunos malos entendidos. No sé si malos entendidos, pero sí alguna diferencia, donde a veces el estudiante prefiere de repente esa línea de jolgorio, de broma, pero no, tenemos que cumplir primero el deber y luego el placer. Muy bien dicho. Sí, doctora, creo que muchos de nosotros, no sé si también incluyeris, compartimos esa visión, tanto en lo que sería académicamente, tanto como personalmente, para poder compartir o tener una charla amena, pero separando lo que sería lo profesional de lo personal. Una pregunta que me surge de esto, doctora, hablando un poco más de algo personal, sería, ¿tiene algún hobby, algún pasatiempo? Por ejemplo, personalmente a mí me gusta leer, caminar, dibujar algunas veces, también instruirme en otro tipo de actividades si es que tengo el tiempo. No sé si usted tiene algo así, alguna actividad pasatiempo. Sí, bueno, tenía un pasatiempo que me fascinaba y de hecho tenía mis equipos de racquetball, frontón, raqueta frontón, Wally, y con mis hijos practicábamos un poco de natación. Pero, como tú dices, el tiempo ha hecho que mis hobbies ahora se puedan distribuir por otro lugar. Me encanta encontrar nuevos autores, me encanta leer, me encanta descubrir nuevas teorías, nuevos y antiguos autores, ¿no? Me encanta lo nuevo, lo antiguo, y encontrar una conexión, una amalgama, una fusión, un sincretismo entre lo antiguo y lo nuevo, ¿sí? Y sacamos algo diferente. Muy bonito, la verdad, doctora. Y ahora en esta instancia, queridos compañeros que nos están observando y público en general, agradecerle, doctora, a usted por abrirnos no simplemente su conocimiento, sino su corazón, en contarnos cosas tan personales y tan bonitas. Y ahora vamos a pasar a una nueva sección del podcast, que es la temática como tal en la vida profesional. Bien, lo que le apasiona, doctora, la materia civil y familiar. ¿Qué
introducción podría darnos a ella como tal? Bueno, el derecho, señores, como tal, es uno solo, ¿no? Solamente que por la cuestión de la especialización, de la investigación, tenemos que dividirlo en áreas, pero todo el derecho está interconectado, ¿no? El derecho de familia puede verse inmerso en el derecho penal, como en el derecho sucesorio, como en el derecho civil, por la materia sucesoria, y la cuestión procesal civil podría verse inmersa en el ámbito familiar, en fin. Todo está estrechamente conectado, por lo cual todos son absolutamente indispensables. Yo no me animaría a decirles, este derecho es mejor, este es peor, o este es más importante, o este es menos importante. Todos son importantes dependiendo la necesidad de la sociedad, ¿no? Imagínate tú, Claudita, que eres la mejor cardióloga, por ejemplo, y de repente viene alguien que necesita una atención en esguince, no vas a poder atenderlo. Lo mismo acontece en derecho. Claro. Claro. Entrando un poco más ya al tema de lo que sería la vida profesional, bueno, antes de inmiscuirnos más, no sé si en nuestra TikTok, en nuestro live, hay algunas preguntas relacionadas a lo que sería nuestra primera sección. Si los espectadores tienen alguna, estudiantes. Aquí hay una que me pone muy feliz el leerla, porque he tenido la dicha de poder escuchar la respuesta ya en clase. Es el por qué usted ha decidido estudiar Derecho, doctora. Cuénteles, por favor, doctora, para que se sientan tan llenos e inspirados como nosotros nos hemos sentido ese día en su clase, ¿no? ¿Se acuerdan todavía? Claro. Bueno, les voy a contar, es algo que me ocurrió y que puede ocurrirle a todo el mundo. Yo había salido bachiller y de repente mi papá me dice, bueno, hijita, saliste bachiller, ahora vas a ser como yo. Mi papá, 37 años en el magisterio, ¿no? Fue director y él está sumamente orgulloso de lo que era. Y yo le dije, pues, bueno, qué bueno, papito, pero yo voy a ingresar a la universidad porque yo quiero estudiar en la universidad y voy a estudiar Derecho. Y mi papá me dice, no, yo sí, no, hasta que al final mi papá me dice, bueno, te pagas la carrera. Entonces, imagínense, salido recién profesional, bachiller. Entonces me vi en esa situación de qué hago. Me puse a trabajar, porque por supuesto lo que uno dice tiene que sostenerlo, ¿no? Es lo primero que uno tiene que hacer. Entonces me puse a trabajar, ahorré y me puse a estudiar. Y cuando terminé la carrera, fui con mi papá y le dije, papi, aquí está mi título. Pero les decía también, mírenme ahora, 13 años dando impartiendo docencia. Sí. Mi papá había visto algo que tal vez yo no había visto en su momento, y era que yo tenía tal vez esa vocación o esa facilidad de poder llegar a enseñar o a impartir un poco de lo que yo sé, tal vez con facilidad. ¿Qué les parece? No, la verdad es que es muy inspirador, como lo dijo la compañera Claudia, y muy bonito, porque la doctora no tuvo ningún tipo de problema en perseguir su sueño, en perseguir su meta, que era estudiar, y miren ahora acá, presente, siendo la inspiración de muchos estudiantes. Muy bien, no sé si tenemos alguna otra pregunta de algún espectador o estudiantes para ya pasar y inmiscuirnos más a lo que sería ya la materia. Acá hay una pregunta que me parece también algo peculiar. Dice, ¿cuáles son las anécdotas más bonitas que ha tenido como docente en estos años en la universidad? Si se acuerda de una que todavía no le deja dormir ya. O la más peculiar que hasta ahora dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo pasó? No sé si habrá una pregunta al respecto y de repente me estoy adelantando, pero a ver, les digo, hay dos momentos que recuerdo con mucha tristeza y otras con mucha alegría, no sé, y se las comparto. Con mucha tristeza, con mucho dolor, tenía, y recuerdo dos estudiantes que
tenían toda la ilusión de seguir estudiando, pero no tenían los recursos económicos. Y con el llanto en la carita se fueron y me rompió el alma. Y bueno, todavía me acuerdo y me da muchísima pena. Después algún estudiante que falleció con cáncer. He tenido 2 estudiantes que han fallecido con cáncer y todavía me da muchísima pena. Pueden creer que hay cosas que marcan a uno. Y como docente uno tiene que ser empático al momento de gracias. Por favor, muchas gracias. Gracias. Cuando pasamos clases, señores, nosotros tenemos que tomar en cuenta que no solamente estamos viniendo a cumplir un trabajo de impartir docencia, nosotros hemos venido acá a formar profesionales, les decía, y muchas veces las personas vienen con tormentas, vienen con problemas, ¿no? Entonces, me dio muchísima pena. 2 personas que se fueron porque no tenían el dinero. 2 personas que fallecieron con cáncer y hasta el último día. Hoy día pasamos clases, pasado mañana tenían examen y no se presentaron. Pregunté y me dijeron que habían fallecido. Y, ay, perdón. No se preocupe. No. Bueno, Sabemos que Es muy impactante, doctora, la verdad, que uno piensa, ¿verdad?, que la universidad es una etapa nueva, pero como tal, no simplemente es un lecho de rosas, como se dice comúnmente, ¿verdad? Todos tenemos problemas y muchas veces usamos esos problemas para poder canalizarlo y utilizarlos de manera productiva. sí. Pero también de esa manera, como la doctora, esa pasión que tiene, no solamente por enseñar, sino porque deja una huella en el corazón la doctora, por la forma como enseña, como imparte la docencia. Y le agradecemos mucho, doctora, por esta anécdota que puede ser muy amarga, ¿verdad? Exacto. Pero no podemos dejarla de lado en darnos cuenta del tipo de persona que es usted, doctora. Gracias por esa empatía con nosotros. Lo ha tenido con mi persona de manera personal, usted bien sabe, y le agradecemos mucho, doctor. No, Claro, a pesar de que muchas personas, estudiantes, pasamos por diferentes momentos, ya sea difíciles, puede ser algunos más graves que otros, pero a veces como esa energía cuando entramos al aula, cuando esté docente, tan solo una sonrisa, eso hace que nos sintamos mejor respecto a los temas que estamos tratando y nos ayuda muchísimo, igual como estudiantes, compañeros. Tal vez no podamos dar todo el apoyo que necesitamos o que lo requiere, pero estar ahí, dar una sonrisa, ser alguien amable, ayudar en lo que se puede, también significa mucho, tanto para nosotros como estudiantes, para como las personas que lo necesitan. Claro. Y mira, así como hay cosas tristes que a uno le marcan, porque nos marcan, somos pues humanos, no podemos escindirnos de ello. Pero también te cuento que hay cosas maravillosas, ¿no? Yo me encuentro imagínate, tengo al menos 25 generaciones de estudiantes, abogados, y me encuentro en tribunales con ellos. Muchas veces hemos ido hasta contrapartes, ¿no? Y es lindo que vengan y te digan gracias, ¿no? Y a veces personas que se enojaban porque les llamabas la atención, porque llegaban tarde o porque no habían cumplido con algún trabajo, y vienen y te dicen, me ayudó. Y porque hay algo que también la universidad tiene ese desprendimiento, es que nos llaman en cualquier momento, ¿no? Ayer, por ejemplo, me llamaban y me decían, tengo este problema, ¿me puede ayudar? ¿Cómo no? O sea, siempre estamos para dar un apoyo, una orientación, una guía, un consejo, ¿no? Entonces, lo más satisfactorio, por ejemplo, tener personas que van a titularse por excelencia, lindo, ¿no? Tener las personas que han trabajado duro con su guaguita,
aquí en clases y pensaban que no lo iban a hacer y hoy día dicen, lo logré. Aquí estoy y soy profesional. Lo hice porque es cuestión de voluntad, disciplina. La disciplina está en todos ahora. Bueno, doctorita, aquí tenemos un saludo del compañero Marco Antonio Tuco, que le manda un enorme saludo, un abrazo a la doctora Maguálida, que Dios la bendiga mucho y que siga teniendo muchos años más formando grandes profesionales, dice el compañero. Por esta parte, le agradecemos por compartir este lado personal de su vida con nosotros. Igual creo que nos ha llegado muy profundamente, tantas experiencias y cosas que todavía que estamos viviendo y vamos a seguir viviendo y vamos a tener que saber enfrentar y hacer frente a todas estas, pero siempre que nos dejen una enseñanza. Y con esto podemos, no sé si tiene alguna opinión más antes de pasar allá a lo que sería la segunda sección, entrando ya en materia civil y familiar. Bueno, en realidad me gustaría agradecerles, en realidad, este espacio para poder llegar a tantos estudiantes que no, a veces no se deciden si romper, si hacer, no hacer. ¿Saben una cosa? Tú, si tienes algún problema, si tienes una indecisión, tienes que tomar en cuenta lo siguiente. Lo más difícil en este mundo es empezar. Una vez que has empezado, lo único que tienes que hacer es continuar. Entonces, empiezas, ya tienes la mitad del camino avanzado. Y ese es un consejo que me gustaría que pudiera llegar a la mayor cantidad de estudiantes para que no se dejen ganar a veces por el cansancio, por los problemas, por la salud o por cualquier inconveniente u obstáculo que se les presente. Nosotros somos capaces de todo. El límite es el cielo, señores. Muy bien, unas lindas palabras, doctora. Con eso ya podemos pasar un poco más a lo que sería lo que es la vida profesional de un abogado. Como ya habíamos visto en los anteriores episodios, hablando un poco más de lo que sería aduanero, tributario, hoy vamos a hablar, indagar un poco más en lo que sería la materia civil y familiar. Doctora, empezando por mí, la pregunta sería, ¿qué hace o qué es lo que se espera de un abogado especialista en materia civil? En materia civil. Bueno, el abogado en materia civil tiene que ser un profesional sumamente preparado, porque de las áreas más extensas del derecho es el derecho civil, pero además uno de los derechos más interesantes. ¿Por qué? Porque la madre del derecho es el derecho civil. Cuando nace el derecho, nace con el derecho civil. Del derecho civil nacen los demás derechos. Y cuando tenemos algún vacío, cuando tenemos alguna duda, pues como todos los hijitos recurrimos al derecho madre, que es el derecho civil. Por eso es tan importante, ¿ya? No es que sea mejor, entiéndase bien, no me voy a pelear con ningún abogado, ningún colega, pero lo cierto es que se requiere, mira, de personas, obligaciones, derechos reales, contratos y la materia sucesoria. El que no cae resbala en materia sucesoria. Todos en algún momento van a fallecer o vamos a fallecer, ¿no es cierto? Eso es ley de vida. Así que el que no cae resbala en materia civil y por lo tanto tenemos que tener la capacidad de tener una noción clara del derecho civil. Pero algo que de repente no me van a explotar y prefiero que sí me exploten, es que yo no solamente soy especialista en el derecho civil. Mi verdadera pasión y vocación es el derecho procesal civil. Y procesalistas muchos no hay. Les comento. Sí, doctora. Yo creo que en ese aspecto, ¿no? Lo que es el ser un abogado especialista en procesal civil va más del lado, ¿no? Y yo creo que sí se podría decir con el cuchillo entre los dientes cuando es a la hora de entrar a audiencias, ¿verdad? Para poder defender y poder comparecer en la audiencia como tal. Claro, lo que pasa es que
lo que siempre decimos, ¿no? En el área del derecho, nosotros siempre estamos con nuestros códigos. El código sustantivo, que es el Código Civil, y el código adjetivo. Adjetivo, que es el Código Procesal Civil. Exactamente, ¿no? Tenemos las instituciones y tenemos la forma en que tenemos que lograr obtener la tutela jurídica por medio del proceso, ya sea en tribunales o donde vayamos a hacer valer estos derechos. Y les comento que hay muchos civilistas y muchos nos dicen, hay tantos abogados como para empedrar las calles de la ciudad de La Paz. Esa es una crítica que siempre se hace a los abogados, pero buenos abogados y procesalistas, esto lo recojo de mi querido colega que siempre me acompaña y que me dice que necesitamos especializarnos en el área del derecho procesal, porque ahí hay un poco de falencia en cuanto a la tramitación de las causas, y por eso de repente es que tenemos tanta sobrecarga en estados judiciales. Sí. Bueno. Bien, acá tenemos una pregunta respecto a lo que es la ciencia civil como tal. Pregunta, ¿cómo se clasifican los procesos civiles en Bolivia, doctora? ¿Cómo podría resumirlo de una manera facilísimo? La ley 439, que es el Código Procesal Civil, tiene dos libros: el libro primero de disposiciones fundamentales y el libro segundo del desarrollo de los procesos. En el libro segundo de la ley 439 hay 7 títulos, 8 títulos. El título primero, procesos preliminares; título segundo, procesos cautelares; título tercero, procesos incidentales; título cuarto, procesos de conocimiento; título 5, procesos de ejecución; título sexto, procesos concursales; título séptimo, procesos voluntarios; y título octavo, cooperación judicial internacional. Resumiendo, mi querido Luis, tenemos 8 clases de procesos. ¿Por qué es importante? Porque antiguamente, con el anterior Código de Procedimiento Civil, teníamos 3 procesos: proceso ordinario, proceso sumario y sumarísimo. Y hoy, con la aplicación hace ya casi 10 años, van a ser, la vigencia anticipada de la ley 439, tenemos 8 procesos, ¿sí? Y que además se subdivide. Un día me gustaría poderles mostrar una clasificación que hemos hecho con los estudiantes de la carrera de Derecho, divina, hermosa, un aporte para los estudiosos del derecho. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el proceso, ¿cuál les gustaría? Preliminar, cautelar, incidental, de conocimiento, de ejecución, concursal, voluntario o de cooperación internacional. ¿Cuál les gustaría? Bueno, yo en lo personal, ¿no? En ese caso quisiera irme por el tema del proceso concursal, ya que, bueno, es algo que me interesa, ¿verdad? Claro. El proceso concursal se divide en 2, proceso concursal voluntario y proceso concursal necesario. El proceso preliminar se divide en 3. Es la conciliación, la exención de costas y costos y las diligencias preparatorias. Y las diligencias preparatorias se dividen a su vez en 8. Entonces, si te das cuenta, el mundo del derecho es fascinante en el área del derecho procedimental. ¿Por qué? Porque resulta que un proceso preliminar se divide y se subdivide y se subdivide, y luego vas a un cautelar y ese se divide en 2 y ese se divide a su vez en 4 y ese se divide a su vez en 8, y vas al proceso incidental y vas al proceso de conocimiento, y resulta que hemos hecho como un árbol genealógico. Exacto. Fantástico, ¿no? Pero ¿con quién? Muy extenso, la verdad. Con los estudiantes de Derecho, que me encantaría verlos a ustedes en alguna de las clases haciendo los flujogramas,
que les fascina. Claro. Hablando un poco más de eso, de lo que sería el ámbito de la docencia, he estado más de 10 años dando docencia acá en nuestra querida Casa Superior de Estudios UNABOL, y en ese transcurso también nos comentaba tanto de jefatura que ha sufrido varios cambios en la malla curricular, Sí. de lo que sería, no sé si podría hablarnos un poco más de esto, cuál es el cambio más, puede decirse, relevante que se ha dado tanto para los estudiantes de Derecho, que también va a incidir en lo que es la vida profesional de estos. Bueno, en el área que a mí me ha tocado impartir docencia, inicialmente, por ejemplo, la materia de primer semestre, Introducción al Derecho, ha sido modificada por Teoría General del Derecho, ¿ya? Y actualmente el Derecho de Familia, que también lo venimos impartiendo, ha cambiado en cuanto a el abordaje a la ley 548, que es el Código Niña, Niño, Adolescente. Lamentablemente es un área que ya no se está considerando en cuanto a el programa. Y lo digo con muchísima pena. ¿Por qué? Porque solamente se ve la ley 603, pero antes era el derecho de familia y del menor. Hoy es derecho de familia y proceso familiar. Y el ámbito del menor Ha quedado relegado, se Sí. podría decir, ¿verdad? y es un ámbito tan importante, pero tan además es relevante, porque estamos hablando de un grupo sumamente vulnerable, el de los menores. Claro, claro. ¿Sí? Y bueno, haciendo hincapié a lo que menciona la doctora, ¿no? Que son los menores, podríamos irnos al área familiar, ¿verdad? Que es una también de sus especialidades, querida doctora. Y bueno, ¿qué podría decirnos usted, doctora, en primera instancia? ¿Qué podría resumirse en la especialidad si alguno de nuestros queridos compañeros quisiera especializarse en el área familiar? ¿Qué motivación tendría para poder hacerlo? Bueno, si te decía que todos en esta vida caemos o resbalamos en sucesiones, en familia estamos igual. Todos venimos de una familia, vamos a formar una familia, ¿no? O estamos en una familia, por lo tanto, el que no cae resbala en derecho de familia. Todos necesitamos conocer el derecho de familia. Alguna vez alguien me preguntó, ¿por qué estudiar derecho? Y yo les digo, ¿por qué no estudiar derecho? En realidad, antes derecho era un lujo, hoy es una necesidad. El que no estudia derecho está en desventaja en este mundo actualmente. Y podríamos decir, no solamente como algo para conocer, para defenderte, sino sobre todo para hacer valer tus derechos. Y si lo tomas además como profesión, resulta que te van a pagar por algo que gozas, disfrutas hacer. Eso es para mí el derecho. Me pagan por hacer lo que a mí me gusta. Hablar del derecho. Qué lindo, doctorita. Bueno, y en ese aspecto, usted, desde su punto de vista como profesional, ¿cuál usted pensaría que han sido los cambios y mejoras que se han realizado en la materia del derecho familiar en la actualidad, doctora? Bueno, el derecho de familia o de las familias, con la implementación de la ley 603, ha tenido pues muchos cambios. Antiguamente, por ejemplo, el tema del divorcio, que solamente se tramitaba en la vía judicial, hoy tenemos la vía notarial. Claro, ese es un cambio. Antiguamente el proceso de divorcio era un proceso ordinario que se tramitaba por años, hoy se tramita en semanas, en días. Además, antes se necesitaban causales de divorcio, hoy no se requiere nada, solamente voluntad. Pero me dirán y me criticarán muchos señalando, pero eso es una crisis de la familia. Puede ser, pero sin embargo, es mejor retirarse a tiempo que mantener a la familia, a los hijos sobre todo, en una situación de zozobra y de violencia, ¿no? Entonces, a veces es mejor dar un paso al costado y mejor tener
un trato civilizado. Claro, cómo no. Bien, acá tenemos otra pregunta respecto a lo que es el área familiar. Aquí nos llueve, ¿no? Este es un estudio jurídico popular. Muy bien. Sobre lo que es los requisitos para la modificación de la asistencia familiar y en lo que es en el derecho a la familia. Clic, clic. Muy bien, aquí los papás responsables. Buenos. Los requisitos para una modificación. Una asistencia familiar no es permanente, no es para siempre. Es circunstancial y variable. Siempre puede modificarse, puede fijarse un monto de asistencia familiar y posteriormente este monto puede incrementarse, puede reducir, inclusive podría cesar. ¿Ya? ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, para un incremento, demostrar que las necesidades han aumentado en cuanto al beneficiario, o también se podría optar en el sentido de poder demostrar mejores ingresos que pudiera haber tenido la parte obligada. Entonces, sugerencia, tenemos que recopilar toda la cantidad de documentación que pudiéramos hacer valer en cuanto a esas necesidades que requieren ser satisfechas por parte de los obligados. Antiguamente solamente era obligado, y Luis lo decía, ¿no? Prepárense los papás. No, hoy también las mujeres prestamos asistencia familiar, podemos prestar todos, ¿no? Hombres y mujeres. Bien, doctorita, a ver, continuando con las preguntas de respecto, así aquí nos llueven, disculpen ustedes, son sus preguntas. La negación de la paternidad, ¿hasta qué edad del menor se puede presentar, doctora? Linda pregunta. El artículo 18 del Código de las Familias establece que la negación de maternidad y de paternidad, porque también puede haber negación de maternidad, se debe realizar dentro de los 6 meses del registro del menor, ¿ya? Que uno tiene conocimiento. Y ahí surge el tema de la filiación. La filiación implica este vínculo, esta relación entre hijos y padres, de donde emerge el parentesco y de ahí surge la identidad, y de ahí también emergen los derechos y las obligaciones. Cuando hay parentesco, hay que hacerse cargo de los derechos, y en ese sentido, la negación de paternidad es una posibilidad que la ley 603 establece 6 meses, ¿sí?, a partir del registro, y hasta 5 años cuando se ha realizado un registro erróneo. ¿Por qué les hablaba de la filiación? Porque hay 3 formas de filiación: filiación voluntaria, por indicación y filiación judicial. La filiación por indicación, que está prevista en el artículo 65 de la Constitución, que es concordante con el 16 de la ley 603, establece que, o el 15, si mal no recuerdo, se tiene que realizar el registro de un menor cuando nace, y este registro, cuando no se presentan ambos padres, se puede decir: Luis es el papá de mi bebé, ¿no? Y Luis ni enterado, ¿no? Entonces, antiguamente solamente se registraba por indicación. Actualmente la Constitución ha sido un poco más sabia en ese sentido, precautelando los intereses y los derechos de las personas, y ahora el oficial de registro cívico tiene que notificar a quien figura como madre o padre por indicación que se ha realizado un registro, y por lo tanto tiene la posibilidad de confirmar o de negar, ¿no? Entonces, 6 meses hasta 5 años. Claro. Una pregunta también que surgiría sería un poco hablando respecto a lo que sería el tema de testamentos en Bolivia. Vemos que la cultura de realizar un testamento antes de tiempo para ver toda esta repartición no es muy bien, podría decirse, expandida en lo que sería los bolivianos.
no se puede dar Practicado, un consejo. Exacto, esa es la palabra, practicado entre nosotros, no se puede dar un consejo. ¿Qué tan necesario es tener un testamento? ¿A qué edad? Y cuál es la importancia de este. Si ahora, de acuerdo a nuestra normativa, si es fundamental tener un testamento, o podríamos decirse que pasando el tiempo ya va siendo un poco menos necesario. Bueno, linda tu pregunta, querida Claudia. La institución del testamento nos habla de esa responsabilidad de dejar una voluntad, pero sin grabarles a nuestros hijos problemas. Me voy a dejar explicar y entender. Hay distintos testamentos, ¿no? Los testamentos ordinarios o solemnes y los especiales. Vamos con los ordinarios. Los ordinarios son abiertos y cerrados. De estos dos testamentos, el más responsable es el testamento abierto. ¿Por qué? Porque ese testamento se lo hace ante un notario de fe pública, y el notario de fe pública, como es un abogado especialista además en esta área, tiene la posibilidad por el principio de asesoramiento de orientar a las partes. ¿Para qué? Para que no incurran en nulidades o inhabilidades o actos que van en contra de la normativa. Por ejemplo, ¿no? Ustedes son mis hijos y decido dejarle el 80% de mi patrimonio a Claudita y el 20% a Luis porque él es hombre, ¿no? O al revés, ¿no? A Luis le voy a dejar el 60% porque es mi hijito menor, y a Claudita le voy a dejar el 40%. ¿Por qué? Porque ella es la hija mayor. Eso, ante la ley, no corresponde y este testamento se podría impugnar. Entonces, para evitar un testamento, una herencia que más adelante podría traer dificultades a los estudiantes, lo adecuado tendría que ser testar mediante un testamento abierto, cosa de que el notario pudiera orientar a las partes. Pero de todas maneras aquí estamos los abogados. ¿Cómo no? No nos quiten el trabajo, por favor. Claro, no sé si tienes alguna consulta, o de nuestros espectadores hay alguna consulta respecto a lo que sería la materia. Sí, acá tenemos uno que está requiriendo asesoría de manera directa. Urgente. Sí, urgente, por favor. Atento. Si mi papá no ha pagado pensiones hace 5 años, ¿cómo puedo pedir el cumplimiento de la asistencia familiar? Depende. ¿En qué sentido depende? Si existe proceso previo donde se ha determinado asistencia familiar, porque hay una situación. La asistencia familiar, conforme establece el artículo 17 de la ley 603, comienza a computarse desde el momento en que se ha citado con la demanda. Entonces, si hay ya una determinación de asistencia familiar, entonces lo único que tendría que hacer la persona que tiene este incumplimiento de la obligación, simplemente es presentar una liquidación de asistencia familiar señalando los periodos incumplidos y que no se ha realizado el depósito en la cuenta bancaria, y por lo tanto el obligado o la obligada tendría 3 días para cumplir este pago. Caso contrario, tendría que expedirse el mandamiento de aprehensión. No. No, yo creo que ninguno de nosotros que está acá presente quisiera terminar en las distintas penitenciarías que existen. Muy bien, estimada doctora, pues en ese aspecto le agradecemos mucho por el tema de lo que es la materia civil y familiar. Sabemos que es muy extenso, doctora, es demasiado amplio, como usted bien lo ha dicho, de parte de lo que es el civil, que sería la madre de todo lo que es el derecho. Tantos temas que podríamos tocar, sí, tantas cuestiones que podríamos preguntarle. Claro que no sería muy útil, pero nos llevaría mucho tiempo. Sí. Claro, así que los voy a obligar a que me inviten nuevamente. Claro, doctora. Para ver un tema en específico. Usted siempre van a estar las puertas del podcast para usted abiertas para que pueda venir a impartir su conocimiento con nosotros también. Y para los que quieran un mayor asesoramiento, conocimiento, inscríbanse a la UDAMUR, los que están viendo, para que puedan poder pasar clases con la doctora y puedan pues
llenarse de conocimiento con ella. Y de esa manera yo creo que podríamos pasar a la orientación, doctora, que de parte de una persona como usted, de su talla, de su conocimiento, nos sería muy útil respecto al tema de cómo un abogado, si se podría decir que ya ha egresado, se ha titulado, ha concluido con sus las distintas materias que tenía que corresponderle para obtener el título en licenciatura en Derecho, para poder escoger una especialización, doctora. Yo creo que es algo muy difícil en este tiempo poder tener en claro la idea, porque si en primera instancia era complicado el decir qué quiero estudiar cuando termine el colegio, ahora es cómo me voy a especializar, en qué me voy a centrar, cuál va a ser si se podría decir, la punta de lanza que voy a tener para poder defenderme en esta vida, en la vida laboral, obviamente, ¿no? Me refiero a Belén. Claro, esa pregunta que es fundamental para todos los estudiantes que nos están viendo, en especial los que están empezando, los que ya están por salir, la importancia de saber cómo, o algún guía para poder saber en qué especializarse, en qué área, materia de derecho, sabemos que es bastante amplia. Ya. Entonces, permítanme dividir en dos. ¿Les parece? Doctora, adelante. Sí. Para los que ingresan, decirles, mis estimados estudiantes, que tienen un mundo de posibilidades. El área del derecho no solamente es litigación. El área del derecho es infinita. Se requieren abogados en instituciones públicas y como privadas, en todo lugar. Durante la pandemia, los abogados hemos trabajado todo el tiempo, no solamente litigando. Yo seguía dando clases porque algo que no dijiste es que yo tengo una maestría. Claro que sí. ¿Ya? Y otra cosa que tampoco se dijo es que yo doy clases de maestría a varios países del mundo, ¿ya? De habla castellana. Entonces, siempre los abogados, siempre tenemos trabajo, asesoramiento y demás. Se puede realizar todo tipo de orientación, de asesoramiento, se puede trabajar en ámbito público, privado, se puede trabajar en distintas jurisdicciones, no necesariamente litigar. Para los que se animen a estudiar o quienes están iniciando en este fascinante mundo de la carrera del derecho. Ahora bien, la segunda parte. Para aquellos que están culminando la carrera, para aquellos que pronto van a ser colegas. Primero, que el camino hasta acá recorrido ha sido con el apoyo nuestro, pero les comento que es a partir de este momento en que en realidad viene lo más importante, que es la especialización. Abogado que no estudia es cada día menos abogado, lo decía Eduardo Couture, y es realmente una verdad en toda la extensión de la palabra, y por lo tanto la sugerencia y la recomendación: hagan posgrado. Hagan posgrado, especialícense, vean diplomados, maestrías, doctorados, vean además algo sumamente importante, y se los recomiendo con todo el cariño que les tengo a todos ustedes. Señores, desarróllense en el área donde se sientan cómodos, donde se sientan satisfechos, donde sientan además un desafío personal, donde sientan que les está llamando, porque el derecho nos enamora, el derecho nos conquista. Ese es el lugar donde ustedes deben desarrollarse, y van a ver que no les va a fallar este tip que les estoy dejando. Muy bien. Sí, un tip muy importante Sí, que nos da la doctora para buscar qué es lo que más nos apasiona, en qué ámbito del derecho, que es tan amplio, nos llama la atención, y poder dedicarnos a eso. De esto me surge esta duda, es la importancia de lo que serían las prácticas legales, las pasantías. Me comentábamos fuera de aulas que para saber qué especializarnos sería bueno hacer diferentes pasantías en lo que sería diferentes materias, juzgado, civil, penal, familiar, o lo veríamos más como un poco de gasto de tiempo para saber en qué especializarnos.
sería un buen consejo realizar diferentes pasantías en diferentes materias. Sí. Mira, justamente estaba hablando con un colega y me decía lo siguiente, ¿no? Cuando estamos estudiando, los abogados o los estudiantes de Derecho pensamos, pura teoría nos dan, deberían darnos práctica, ¿no? Y cuando estás litigando, resulta que necesitas de la teoría y ya no te acuerdas. Exactamente. ¿No? Ambos van de la mano, ¿no? Temporal. La teoría siempre va de la mano, siempre va de la mano. Entonces, lo ideal, mientras estás estudiando, realiza práctica. Y mientras estás realizando esa práctica, definitivamente ve dónde puedes realizar una complementación a lo que estás estudiando, ¿de acuerdo? Porque solamente practicar el derecho te convierte en artesano. Necesitas la teoría, ¿de acuerdo? Es sumamente necesario. Claro. Doctora, esto nos lleva a preguntarle cómo es que usted decidió especializarse tanto en materia civil y familiar. Les voy a contar un secreto. Por favor. Apaguen el envío, por favor, es secreto. Es 3 secreto. minutos y volvemos. Sí, una pausa. Cuando yo hice mi tesis, la hice en Derecho Administrativo. ¿Por qué? Porque en realidad yo le tenía terror al derecho civil. Le tenía pavor al derecho civil y al derecho procesal civil, no tanto al derecho procesal civil, porque tuve la fortuna de tener un gran docente como el doctor Andrés Valdivia de la Barca, que ha sido uno de los calificadores de los códigos procesal civil y de familia, ¿no? Y en la maestría también, pero yo le tenía terror al derecho civil. Pero también se acuerdan que les dije, no solamente donde te sientas cómodo, sino donde encuentres un desafío. Y ahí surgió mi desafío. ¿Por qué no voy a poder? ¿Por qué le tengo miedo? Y ahí empecé sucesiones. Fue el gancho, y yo soy fan de la materia de sucesiones. Y a partir de sucesiones y pues el ámbito procesal, vi la otra pasión. Y ahora, pues lo que les decía, ¿no? Yo me declaro fan número 1 del ámbito procesal. Claro, hablando un poco más de esto, de lo que sería la formación tanto de los estudiantes, no sé si podría decirnos cuáles son algunas habilidades claves que todo, puede decirse, abogado, estudiante debe desarrollar para ya desenvolverse un poco mejor en lo que sería la vida profesional. Si no han practicado oratoria, hacerlo. ¿Por qué? Porque abogado que no habla es abogado que va a tener dificultades. Por un lado, siempre me preguntan cómo poder tener mayor seguridad. ¿Sabes cuándo tienes seguridad? Cuando conoces lo que estás haciendo, cuando sabes a lo que te dedicas. Y esa seguridad la vas a tener estudiando, preparándote, haciendo cursos de especialización, de actualización. Entonces, ¿quieres mejorar? El mejor tip que yo he podido aplicar en mi vida es enseñando, es cuando mejor puedes aprender. A ver si lo sé. Sí, creo que nos sirve mucho personalmente, Sí, tanto como a diferentes estudiantes, en especial los que ya están empezando, tienen alguna duda sobre qué van a hacer, cómo deben hacerse, si tienen eso que se necesita para ser abogados, si pueden ir aprendiendo. Y esto es muy importante, tanto para desarrollarnos personalmente como para saber cómo vamos a desenvolvernos más en la vida profesional y en lo que vamos a decir. Claro. No sé, Luis, si nuestros espectadores tienen alguna pregunta, si tú tienes alguna pregunta en particular respecto a este tema. No, la verdad, yo tengo la dicha, agradezco a Dios de tener a la doctora casi todos los días acá en la universidad, aunque no es fan de que le podamos hablar en pasillos. Siempre es bueno tener este momento con la doctora más íntimo, algo más personal, ¿verdad? En ese sentido, doctora, nosotros, bueno, de parte de nuestra, como sociedad científica estudiantil de Derecho, queremos agradecerle de sobremanera por haber estado acá,
porque usted, doctora, la consideramos una de las docentes, si no es la mejor docente, mujer obviamente, en lo que es el derecho, doctora, en la materia que usted da, que hace apasionar a las personas, en seguir aprendiendo, en seguir estudiando. Entendemos muy bien que cuando ingresamos a la carrera no sabemos si la vamos a concluir, no sabemos si vamos a tener la vocación de ser abogados, pero esas palabras tan reconfortantes de una persona como usted, doctora, que ante cualquier adversidad os ha demostrado esa determinación de poder llegar a cumplir esa meta que es ser abogada y no quedarse simplemente ahí, como usted misma lo decía, doctora, que no se ve en cuatro paredes, ¿verdad? Trabajando simplemente como un abogado que está solamente en su oficina, sino que usted es proactiva, que le gusta litigar, le gusta ir a los juzgados, le gusta aprender más y todo aquello. Le agradecemos mucho, doctora, por impartir su conocimiento, su sabiduría con nosotros, y no solamente nosotros, sino también con todas las personas que nos están viendo. Si pudiera tener, doctora, estos breves minutos para poder darnos un consejo más y obviamente una despedida. A todos los estudiantes que ahora mismo que nos ven o tienen dudas sobre la carrera, sobre lo que van a hacer después, en qué especializarse, algo que pudiera servirnos tanto a nosotros como a todos los estudiantes que nos están escuchando y nos van a escuchar posteriormente. Bueno, hemos hablado bastante de ello, ¿no? Y reitero mi agradecimiento por este espacio con ustedes para poder llegar a más estudiantes y poder brindar un poquito de lo que sabemos. Señores, donde se sientan cómodos, reitero, pónganle mayor atención, especialícense, porque ya tienen una parte del camino recorrido. Por un lado. Por otro lado, nunca está de más un consejo o un intercambio con otros compañeros que deba permitir ver desde otra perspectiva. A veces nos quedamos con una sola postura, ensimismados desde nuestro pensamiento, y cuando viene alguien y te da su opinión desde otro punto de vista, entonces se te abre el panorama. Entonces, siempre que tengan alguna duda, siempre que tengan alguna dificultad, estamos y un poco dando la respuesta a la pregunta de nuestro querido Luis, que no tengo tiempo en pasillos. Les voy a comentar por qué. Yo tengo clases desde las 7:30 hasta las 9, de 9 a 10:30 y de 10:30 a 12. Entonces yo termino una clase, marco y voy a mi otra clase, porque tengo por norma el respeto a mis estudiantes. No puedo llegar tarde, ¿no? Entonces esa es la razón por la que muchas veces, y me disculpo públicamente, pero no es una cuestión que dependa de mí, sino del trabajo, de la responsabilidad que tengo. Pero en clases, queridos, y cuando me escriben, siempre les voy a contestar. Y para terminar, Derecho es una carrera fascinante, maravillosa, porque la necesitamos todos para defender, para saber, para proteger a nuestros seres queridos. Pero además es una forma maravillosa de aportar en la sociedad. No sabes en qué especializarte, no te preocupes. La vida te va a enseñar el camino. Y cuando tengas una dificultad, no digas, no sé. Simplemente ponte a estudiar. Y si aquí podemos servirte de algo, y todos mis colegas, abogados, docentes en la UDABOL, siempre tenemos esa vocación de orientación. Siempre vamos a tener una palabra de aliento y de orientación para todos ustedes. Gracias nuevamente. Un abrazo para todos ustedes allá que nos están viendo. Claro. Agradecemos una vez más, recalcando, a la doctora Maguarita Velázquez por compartir su experiencia y su conocimiento, tanto en el ámbito, como ya habíamos visto, materia civil, procesal, familiar, y como con esta pequeña orientación que nos ha dado, que
va a ayudar, yo creo que sí va a ayudar a todos los espectadores, a nosotros mismos que estamos aquí, a los que nos están oyendo acá en el pequeño estudio. Y también, por último, darle este pequeño presente de parte de toda la sociedad. Un por agradecimiento por haber estado acá, doctora. Muchísimas gracias. Su presencia es invaluable, querida doctora. Nosotros nos sentimos muy, muy felices de tenerla acá. Es un pequeño detalle para con su persona, doctora, por todo el tiempo, el cariño y el amor que tiene por la materia, por nosotros. Y pedimos, y yo ansío mucho, vaticino, que usted, doctora, tiene muchas cosas más por lograr, ser mucho más exitosa de lo que ya es, y que en un futuro no muy lejano esperemos que podamos ser colegas, doctora. Yo creo que este es el sentimiento no solamente mío, sino de muchos de nuestros compañeros que nos están viendo, que están acá presentes. Y mío también. Y poder decirle, querida doctora, con mucho respeto, y mi colega en un futuro no muy lejano, doctora. Así pues, en ese sentido, queridos compañeros... Sí, por último, muy lindas palabras, Luis. Poder expresar lo que muchos que ya hemos pasado con la querida doctora sentimos, tanto por su persona, por lo que nos ha inspirado, tanto lo que sería este amor por el derecho, para poder ya buscar abrir nuestros, podría decir, caminos y saber en lo que especializarnos, y en un futuro, claro, poder ser colegas en diferentes materias, o quizá casualidades de la vida nos lleve a especializarnos en lo mismo, a verlos frente a frente. Con esto concluimos. Esto es Café con Leyes con la doctora Velázquez, y los esperamos para el próximo episodio. Hasta la próxima. Que tengan buenas noches todos, que estén bien. Hasta luego, muchachos.